buenos días, sean ustedes bienvenidos para darle continuidad a nuestro encuentro virtual, prosiguiendo con la discusión que se había establecido en el primer encuentro, donde abordamos algunos elementos de la complejidad epistémica actual y que afectan notoriamente lo que es el plano epistemológico de la enseñanza de la matemática. Vamos en el día de hoy a profundizar algunos aspectos conceptuales sobre lo que es la evolución de toda esta corriente epistemológica que ha distinguido precisamente la evolución tanto del estudio como de la enseñanza de la matemática. Para ello, primero vamos a hacer unas precisiones conceptuales respecto a la filosofía y a la epistemología para luego adentrarnos en los caminos que realmente han distinguido estos avances que profundizan en la manera de estudiar los objetos matemáticos, cuáles son estos objetos, cuáles han sido los intereses diversos de la matemática y las formas de abordarlo. Vamos entonces a compartir algunas informaciones al respecto y por eso vamos a visualizar inicialmente lo concerniente a lo que es la filosofía de la matemática y su relación con el camino epistemológico. Le doy la bienvenida a nuestra compañera María, que ya nos está acompañando en este proceso. Ya le indicaba previamente que si bien en la oportunidad anterior nosotros tuvimos algunas conversaciones previas sobre lo que era la complejidad epistemológica actual y que nos obligaba a abordar el estudio tanto de la matemática como de otras ciencias de una manera diferente, pues hoy queremos profundizar un poco en los aspectos conceptuales que ha manejado la filosofía de la matemática y la epistemología de la matemática en este camino de entender el objeto de estudio y la manera de acercarse. En primera instancia, vamos a tomar esta definición de Cobreros, que nos indica que la filosofía de la matemática es una reflexión filosófica sobre la ontología, sobre la epistemología y el desarrollo y método de la matemática. Es decir, la filosofía abarca de una manera más amplia todo lo que es el objeto de estudio, es decir, la ontología, y la forma de generar el conocimiento y de acercarme al conocimiento, es decir, la epistemología. Sin embargo, debemos reconocer que en todo este camino de creación de la matemática, pues justamente hay otras influencias que han determinado el camino a seguir o el sendero que se ha de tomar. Justamente por eso, Barceló nos indicaba hace unos años atrás que como los filósofos que fundaron la tradición clásica en la filosofía de la ciencia del siglo XX eran filósofos generalistas, pues realmente no es de sorprender que su objetivo dentro de la filosofía de las matemáticas también era acomodar el quehacer y el conocimiento matemático dentro de sus sistemas filosóficos. Es decir, nos ajustábamos en la creación del conocimiento a esos sistemas filosóficos que prevalecían en ese momento. Esencialmente era acomodar el conocimiento matemático, pero dentro de su teoría epistemológica del conocimiento humano en general. Si, por ejemplo, la tendencia o el camino del momento era establecer la lógica y la formalidad logicista como camino de creación en forma general del conocimiento, pues también la matemática procuraba adentrarse en ese camino. Si en algún momento el interés era confirmar todo lo que eran los postulados a partir de la cuantificación y descripción estadística, pues también la matemática tenía que ajustarse a esos requerimientos y entonces su conocimiento pues avanzaba en ese sentido desde una mirada más positivista. Por supuesto, eso ha ido cambiando y en los actuales momentos vemos otras tendencias, donde inclusive la creación del hombre desde representaciones mentales, sin importar si eso se ve reflejado en la realidad, pues es lo que marca nuevas tendencias, pero también el ajustarse, por ejemplo, a emplear la matemática como elemento esencial en la creación de soluciones a partir de la inteligencia artificial. Es decir, actualmente también de alguna manera nos ajustamos a las corrientes epistemológicas generales que nos impone la sociedad. Dicho esto, entonces observemos qué opina Ruiz, uno de los filósofos latinoamericanos más destacados, respecto a la naturaleza de las matemáticas y a las partes que la conforman. Él nos indica que hay dos vertientes naturales. Por una parte, en las matemáticas interviene el objeto
el sujeto y la sociedad. Es decir, son tres elementos que se fusionan en la creación del conocimiento. Por eso, depende de la posición que se maneje en la filosofía de la matemática, pues se ha enfatizado uno u otro punto de estos elementos que acabamos de ver. Pero en todo caso, tres operan simultáneamente en la creación del conocimiento. La segunda vertiente es la siguiente. No basta con tener en cuenta los distintos aspectos de estos tres elementos. El papel de cada uno varía según épocas históricas, según los tipos de problemas que se estén abordando y también según la parte de la matemática o el subcomponente matemático que se esté desarrollando. Luis nos distingue estas dos vertientes, pero también hace algunas observaciones sobre cómo el objeto matemático ha ido variando y cómo la forma de generar conocimiento sobre ese objeto también ha ido cambiando. Es decir, los fenómenos que han sido de interés de la matemática, pues han variado a lo largo de la historia, pero también la manera de generar el conocimiento. Por eso vamos entonces a visualizar algunos otros aspectos que se destacan sobre esta materia. Nos indica Ruiz, haciendo alusión a lo que Fernando Leal ya mencionaba inicialmente en décadas previas, que el pensamiento cuando se da no es necesariamente claro y distinto. Y es lo que nos hace libres y propensos a mejorar nuestra conciencia por nuestra imaginación. Y esto lo dice Leal porque justamente la imaginación pasó a ocupar un papel fundamental en la creación del conocimiento matemático. Ya no era solamente lo visible, ya no era solamente lo tangible y lo que se podría decir aplicable o empírico, lo que determinaba el conocimiento matemático, sino también imaginarnos estructuras tridimensionales, imaginarnos comportamientos matriciales diferentes que no se pudieran visualizar de forma tangible dentro de nuestra experiencia, pero que sí eran generados por la combinación de conocimientos previos y entonces allí la conciencia y la imaginación se fusionaban para generar nuevos aspectos en el área de la topología, por ejemplo, y del análisis de alto nivel. Luis señala que no es posible eliminar el papel de la opinión subjetiva y personal. Muchas de las creaciones matemáticas pues dependen o han dependido de estas posiciones personales, de estas posiciones subjetivas que los diferentes autores han interpuesto como camino precisamente para generar y para crear conocimiento en nuestro día a día. Bien. Aparte de esto, es necesario mencionar que hay una gran diferencia entre lo que significa la generación del conocimiento desde el punto de vista de la aplicación mecanicista o empirista, la generación de conocimiento a partir de representaciones mentales o inclusive la aceptación de ideales matemáticos, objetos matemáticos por intervención divina, como así lo han hecho ver algunos filósofos matemáticos, y también otros que abordan solamente la aplicación en función, digamos, de su papel fundamental en nuevas áreas como la ciencia de los datos, como el intervenir de las cosas y otras tendencias actuales que tenemos a partir del siglo XX y del siglo XXI. Esto genera pues nuevos caminos para generación de conocimientos matemáticos. Sin embargo, nos comenta que desde la antigüedad griega hasta nuestros días, la visión racionalista sobre las matemáticas, es decir, aquella en la que se afirma el rol predominante del sujeto contrapuesto al mismo que es decir, más allá de la lógica de la inversión, ha sido una constante en la conciencia occidental. Desde ese momento en que los griegos comienzan a crear matemáticas, pues el sujeto ha sido, digamos, el rol fundamental o esencial en esta creación. Son sus intereses, son sus motivaciones y sus posiciones filosóficas las que determinan qué vamos a generar, qué vamos a estudiar y de qué manera lo vamos a abordar. Si preguntamos, por ejemplo, sobre algunas de estas posiciones filosóficas y que han ejercido influencia en la creación y generación de estos nuevos conocimientos, pues tiene sentido atender la interrogante que plantea Ruiz respecto a lo siguiente. ¿Cuál ha sido la visión sobre las matemáticas dentro de las filas del empirismo? Pues nos responde él mismo que sus verdades poseían en cada situación un referente físico casi inmediato.
todo dentro del contexto de un empirismo duro, muy cerrado, muy lineal, que hacía de la mente apenas una cera donde el objeto empírico imprimía sus huellas. En el empirismo, la matemática actuaba como un medio a partir del cual un referente físico se constataba como real, se medía, se modelaba y entonces se evidenciaba la realidad. Todo lo que podía modelarse y cuantificarse era lo que tenía validez científica y validez matemática. Sin embargo, gracias al influjo de Wittgenstein y del Círculo de Viena, el empirismo del siglo XX decretó que las matemáticas no se referían necesariamente al mundo, es decir, no necesariamente tenían que estar representadas con un referente físico, sino que podían tener otro tipo de representaciones. Esto generó un neopositivismo donde la evidencia sintáctica, el formalismo de la lógica, de las fórmulas y de la racionalidad en cuanto a la generación de teorías y conceptos nuevos, así como de proposiciones y teoremas, pues pasó a ocupar un lugar importantísimo. Esto permitió generar nuevos campos de saber, sobre todo en lo que fue la parte de álgebra, de análisis y de topología. Se abrió entonces las posibilidades a generar conocimiento sin evidencia empírica de ello. De esta manera, entonces fueron surgiendo nuevas posibilidades y así las matemáticas del siglo XIX, con su abstracción y con esas necesidades de rigor lógico, empujaron hacia el apuntalamiento del racionalismo. Es decir, se dejó el empirismo a un lado porque no era necesario precisamente que estuviese la evidencia empírica, la evidencia material o física, y entonces se le dio mayor peso a la racionalidad y a la lógica, creando una nueva postura epistemológica que fue el racionalismo. Estos resultados, junto a los de Weisstein y del Círculo de Viena, pues nos indicaba que si se podía formalizar el conocimiento como una forma de generar nueva teoría, pues entonces ya teníamos nuevas posibilidades de ampliar tanto el conocimiento matemático como sus propias aplicaciones. Aplicaciones que no eran necesariamente tangibles en realidad, sino expresadas a través de profundizaciones conceptuales y teóricas. Se expresaba entonces así una cierta incompletitud en las teorías que ya se estaban manejando, sobre todo respecto a los números, a las teorías de números que en ese momento ya se estaban formulando. Pero entonces se llega a una conclusión inevitable en ese momento, de acuerdo a los resultados de esos investigadores y de esos filósofos. Las matemáticas no pueden ser formalizadas de manera absoluta y además, lo cual es un corolario, precisamente, en las partes formalizables no es posible garantizar la consistencia. Esto trajo muchísimo ruido porque, si decíamos bien, antes la matemática se generaba en función de la aplicación, de lo empírico, de lo tangible, y ahora pasamos a lo racional, pero pareciera que lo racional tampoco tiene mucha consistencia porque cada quien podía tener una perspectiva posible y entonces esa racionalidad tenía aún mayor peso en la presencia del sujeto, del individuo, del matemático. La posición del matemático, de ese sujeto que investigaba y creaba, entonces era fundamental y esencial en esta formalización del nuevo conocimiento. Entonces, por supuesto que esto generó una gravísima crisis donde nuevamente se intentaba regresar al empirismo. Todo lo que es matemáticamente válido tiene que ser evidenciado. Esa era la posición de algunos que pretendían recargar el peso al empirismo, mientras que otros insistían en que la matemática era creación y por tanto viene una parte intermedia donde algunos grandes matemáticos inclusive aceptan que no necesariamente todo puede ser evidenciado porque pudiera ser presencias divinas que generan comportamientos matemáticos en los fenómenos de la naturaleza. Así entonces, pasamos a describir esta crisis de la siguiente manera. Las matemáticas se pueden entender a partir de una epistemología que enfatiza una relación mutuamente condicionante entre el objeto y el sujeto epistémico. Es decir, no todo el peso está en la creación del sujeto, pero tampoco todo el peso está en el carácter empírico del objeto. Entonces debe haber una relación condicionante. Si existe, lo puedo estudiar. Si lo creo, también es un objeto matemático. Así entonces se genera conceptos como los de la topología.
nos indica entonces que en función de esta nueva relación que se establece como mutuamente condicionante entre el objeto y el sujeto, entonces se genera la necesidad de establecer una nueva epistemología, una nueva forma de ser. Pero se precisa, según lo que Ruiz nos indica, de una epistemología que apuntala el papel activo, no pasivo ni receptivo, tanto del objeto como del sujeto epistémico. Es decir, una metodología nueva en la que cualquiera de los dos factores puede ser determinante, más determinante que el otro. No se puede colocar todo el peso sobre el sujeto, ni tampoco sobre la posibilidad de evidencia del objeto. Esta forma de la matemática pues permitió la generación de nuevas ramas un poco más abstractas, como por ejemplo nuevos conjuntos numéricos que no se representaban precisamente con una relación con la realidad directa como los números enteros o los números naturales, sino que empezaron a aparecer grupos de números, como por ejemplo, grupos de funciones y planos tridimensionales totalmente alejados de lo que había sido la creación inicial con la geometría. Y entonces se generó una amplitud de ramas dentro del campo de la matemática. También nos señala Ruiz lo siguiente: hay que afirmar el papel del factor social en la realidad epistemológica de una manera independiente, autónoma, condicionante y activa. Esto lo que nos quiere indicar es que realmente si le damos un peso similar, balanceado, tanto al sujeto como al objeto, este objeto puede tener un peso que se le atribuye al factor social. Por tanto, hay elementos sociales que subyacen en la creación de este conocimiento. Entonces, la matemática va a crecer en función también de las necesidades sociales, y es lo que se está viendo en la actualidad con los nuevos paradigmas complejos y transcomplejos, donde la matemática, por ejemplo, es un factor esencial que está subyacente en todo avance de la inteligencia artificial. Por tanto, ahora hay nuevas generaciones de modelos matemáticos, nuevos requerimientos sociales. También nos destaca nuestro autor que no se puede prescindir de una relación cognitiva con el sujeto, que interviene precisamente para determinar la naturaleza del objeto cognoscitivo. Es decir, el humano, si bien aparentemente se planteaba límites en las posibilidades de crecimiento y generación de conocimiento y tenía unas condiciones sociales particulares, si bien tenía esos planteamientos iniciales, él era el que determinaba cuáles objetos cognitivos iba a crear y sobre cuáles objetos matemáticos iba a centrar su atención, cosa que todavía se mantiene en la actualidad. En síntesis, esta relación dialéctica que se establece entre el objeto cognitivo y el sujeto que genera conocimiento, pues se plasma en esta frase: el objeto es subjetivizado por los propios intereses del sujeto que estudia, y el sujeto es utilizado porque todos sus conocimientos dependen también del objeto que aprecia. Entonces, que determina la nueva generación de conocimientos matemáticos. Continúa Ruiz en su planteamiento filosófico que hoy estamos analizando, señalando lo siguiente: si las matemáticas deben verse como construcciones en las cuales intervienen el objeto y el sujeto y también lo social, en las proporciones que correspondan, entonces la construcción matemática debe verse como un acto histórico, es decir, la construcción matemática es histórica, y es lo que hemos venido diciendo respecto a esa evolución que ha tenido paulatinamente la matemática en función de todas las necesidades sociales. Si lo que interesaba era confirmar lo visible, aplicar modelos matemáticos y cuantificar, nos encontramos en el empirismo, y entonces era lo que se generaba como conocimiento. Si queríamos ir al racionalismo y generar formalidades, pues también lo hacía. Pero luego, con la crisis, donde se determina que el formalismo no determina consistencia, pues entonces vienen estas posiciones intermedias, donde la mediación del sujeto pues es fundamental para responder a lo histórico-social y afrontar el estudio de los objetos, generando nuevos conocimientos y nuevos frutos desde el punto de vista matemático. Por tanto, por eso se dice que es una construcción histórica. Luego, entonces, debemos centrar la atención en una de las vertientes filosóficas que determinan peso sobre lo epistemológico.
Ya decíamos que lo filosófico general influía en lo filosófico matemático y esto a su vez influye en la forma de comprender y aprender con H esos objetos matemáticos. Entonces, una de estas vertientes es el logicismo y vamos a visualizar en qué consiste. Realmente, cuando debemos analizar los aspectos filosóficos y epistemológicos de la matemática, surgen algunos autores y algunos filósofos destacadísimos que no podemos dejar de lado. Entre ellos, por ejemplo, destaca Frege y también Russell. Por ello, para poder comprender el logicismo debemos mencionar sus aportes. Se precisa entonces revisar la visión de ellos dos para analizar esos proyectos que estaban encaminados a generar conocimiento, pero enmarcados dentro de lo que ellos manejaron como el logicismo. También hay otros autores que toman el logicismo como punto de partida y generan nuevas formas de conocimiento matemático, justamente como Descartes y Leibniz, quienes, pues, tomando a Frege y Russell como sustentos teóricos iniciales, pues, hacen unas teoréticas nuevas respecto al conocimiento matemático. De aquí, entonces, podemos mencionar algunas ideas que Ruiz en su texto y que pues, son fundamentales analizar. Por ejemplo, se nos dice que la axiomática cartesiana aparece con ese deseo de toda metafísica por abarcar y agotar con el pensamiento de una vez y para siempre toda la extensión del ser. Es decir, cuando se introduce la axiomática cartesiana, pues se está tratando no solamente de responder a lo empírico, a lo práctico, sino a lo racional, a lo lógico y también a lo que crea el hombre, a la necesidad de crear. Y entonces pretenden que la matemática sea una extensión del ser que se expresa justamente a partir de una axiomática cartesiana. Comentábamos la presencia de este aspecto tan curioso dentro del cascarón o la caparazón del caracol y que se aprecia en comportamientos de poblaciones de animales de diferentes especies o, por ejemplo, el comportamiento exponencial o logarítmico que se expresa también en algunas hojas de plantas específicas como el helecho, por mencionar algunos. Y entonces encontramos que habían armonías que no se explicaban de otra manera si no era precisamente por designios divinos. También nos mencionan estos autores que justamente el postulado de la deductibilidad y la axiomática era lo decisivo. Es decir, nosotros podíamos generar conocimiento axiomático, postulado, hacer deducciones lógicas, pero también reconocíamos que como parte fundamental de este proceso podían haber designios divinos que nosotros no teníamos posibilidades de ubicar dentro del campo empírico. Para Leibniz también, epistemológicamente, las proposiciones en matemáticas son verdades porque son verdades de razón. Y entonces es cuando entra un nuevo concepto que es esa preponderancia que se le da al análisis y a la racionalidad matemática. Lo que quiere decir que su negación es lógicamente imposible. Se mantiene una lógica tal que es aceptada como cierto. Por eso el logicismo pasa a ocupar un lugar importantísimo en la forma de generar conocimiento matemático. La epistemología entonces trabajó en esta generación de verdades en función de la razón. Luego también se introducen otras nociones, como por ejemplo las de Boole, quien con su lógica particular, pues procura ubicar unos fundamentos un poco más profundos en las operaciones de la mente. Y entonces la lógica booleana procura explicar muchos procesos y fenómenos. Él afirma que la lógica está basada en hechos de otra naturaleza que tienen un fundamento en la constitución de la mente. Es decir, no todo es empírico, no todo es tangible ni observable, porque la mente, a partir de su constitución, puede determinar racionalidades y lógicas que pues generan conocimiento matemático. De allí, la lógica es posible entonces en la medida de la existencia de las facultades propias del intelecto. Si nosotros aceptamos que las facultades del intelecto y la imaginación del hombre como ser humano en general es infinita, entonces nuestra capacidad de generar matemática también pudiera ser infinita. Entonces, en nuestra capacidad para concebir una clase y designar sus miembros individuales por medio de un nombre común,
tenemos un camino esencial para generar matemáticas. También añade otro elemento importantísimo que es el lenguaje. El lenguaje pasó a ser un elemento importante en lo que fue el logicismo y el formalismo, porque era precisamente esa sintaxis la que determinaba el carácter verdadero de muchas de las proposiciones realizadas. Es entonces en el lenguaje donde vamos a observar la manifestación de las operaciones de la mente y por tanto sus leyes van a ser también las leyes del mismo lenguaje, dándole una preponderancia fundamental a la sintaxis matemática. Así entonces surge un proyecto importantísimo que es el proyecto logicista de Frege y sobre el cual debemos detenernos y luego con un poco más de detalle porque ha sido un elemento importantísimo en la creación y generación de conocimiento matemático junto con Russell y luego las discrepancias que entre ellos se dio para generar otras posiciones. Por ejemplo, en cuanto al concepto del número, Frege nos indica que aparece como una reacción a las posiciones de las tendencias filosóficas de la época sobre los números y también sobre las matemáticas, que eran el empirismo, el psicologismo y el formalismo. Él se opone a estos posicionamientos y genera nuevas teorías y conceptos respecto a lo que es el número o la teoría de números. También ofrece una crítica al empirismo clásico, porque ya naturalmente había una decadencia de esa posición, una debilidad en esa posición, y se decía que no todo precisamente correspondía a posicionamientos empíricos y observables. Entonces, por eso él se opone, Frege se opone a la idea que inicialmente había establecido May, quien sostenía que la aritmética descansa en la inducción de hechos relativos a agrupaciones concretas. Aquí lo concreto deja de tener peso. Aquí Frege le da peso a un logicismo que se basa en creaciones mentales inclusive, pero que tienen una lógica sintáctica matemática, que es lo que le da su razón de verdad. Y también propone una crítica al formalismo porque manifiesta sus consideraciones epistemológicas. No acepta una interpretación de la matemática en términos sintácticos absolutos, sino le da un peso fundamental a lo que es la aparición de la lógica y todas sus relaciones de poder sobre la explicación del conocimiento matemático. Antes de continuar profundizando sobre lo que son los aportes de Frege y después de los de Russell, pues me gustaría saber si María ha tenido algún avance en cuanto a las lecturas que se han propuesto para pues, conformar los productos que tenemos pendientes, y cómo le ha parecido la lectura, si ha tenido alguna dificultad, bueno, reconociendo su formación en el área de ingeniería, donde pues, posiblemente no tenemos esa, digamos, ese contacto natural con lo que es la parte epistemológica matemática, pero sí me gustaría saber cómo se encuentra adelantada la lectura respecto a lo que se ha propuesto como material de apoyo para estas unidades. No sé si tengas alguna referencia que dar, por favor. Sí, estuve leyendo para hacer lo de las intervenciones del foro sobre Frege Normal. Y no, en general bien, las lecturas no son, o sea, siento que a pesar de todo como que no ha sido tan complicado de leerlas y de comprender lo que, la idea detrás de eso. Bien, lo importante es reconocer que se han presentado tres caminos particulares en la matemática, ¿no? El logicismo por una parte, el formalismo por la otra, y así, junto con ese racionalismo que se venía manejando desde que se empezó a generar conocimiento, rompiendo con la línea del empirismo, porque ya el empirismo no era necesariamente lo que podía generar conocimiento en función de que no todo iba a ser concreto. Pues comprendiendo esas tres vertientes esenciales que se generan, nosotros podemos comprender cómo en la actualidad la matemática sigue generando conocimiento, pero a través de esa influencia social y sigue siendo un producto histórico social. Como ya lo mencionaba, en los actuales momentos, con los nuevos paradigmas complejos y transcomplejos, pues la matemática sigue aportando de una manera profunda, sobre todo apoyando los procesos propios de la Big Data, de la ciencia de datos y de lo que es lo correspondiente al análisis del Machine Learning y del Deep Learning dentro de la inteligencia artificial.
Entonces, esos son elementos fundamentales que debemos manejar en la actualidad, reconociendo cómo el modelado nos ayuda, pero pues también era importante pues reconocer todos estos avances y todos estos procesos. Como te digo, este es el primer acercamiento a lo que nos señala Frege, y en nuestro próximo encuentro, pues entonces vamos a profundizar un poquito más sobre cómo precisamente Frege se opone a estas ideas y genera nuevas posiciones. No obstante, este posicionamiento de Frege se une al de Russell y luego Russell lo descarta para cambiar a otra forma de apreciar la realidad y de generar conocimiento. Pero estos elementos de Frege son fundamentales precisamente para establecer las posturas epistemológicas en esa época y fue lo que determinó el camino a seguir desde ese momento. Entonces, bien, si no tenemos ningún interrogante, ninguna duda respecto a lo planteado, pues lo vamos a dejar hasta acá y luego en nuestro próximo encuentro continuamos profundizando un poquito más con el posicionamiento de este autor y el camino hacia otras nuevas vertientes. No sé si tengas alguna pregunta por formular. No, no, ninguna pregunta. Bien, excelente. Entonces, bueno, me mantengo atento. Si tienes alguna duda, pues perfectamente me puedes escribir por la mensajería interna y pues entonces conformamos todas estas estructuras de pensamiento de una forma pues bastante sencilla, bastante esquemática para que pues tampoco nos cause pues digamos una impresión por lo teórico y por la profundidad filosófica que hay allí y que subyace detrás de ellas. Entonces bien, damos como punto final ya a nuestro encuentro y pues esperamos pues continuar con esta discusión la próxima sesión virtual, que creo que ya es dentro de 3 o 4 semanas. Bien, cualquier duda, pues estoy atenta por la mensajería interna.